Buenas noches, bienvenidos a esta charla virtual especial por ser un mes de mucha tradición religiosa, el mes dedicado al Señor de los Milagros. Cada año, desde hace siglos, la comunidad, la feligresía, el pueblo católico espera esta fecha, este mes, para poner de manifiesto todas las tradiciones y, por supuesto, la fe en torno a una imagen que ha acompañado a nuestra ciudad desde hace varios siglos y que, por supuesto, tiene historias, curiosidades, algunos datos que en esta charla voy a compartir con ustedes. Debo ser honesto en decir que hablar sobre la historia del Señor de los Milagros en general, en realidad es como hablar de una enciclopedia de varios tomos. Tomaría muchísimas horas, probablemente hasta días, y sería verdaderamente un milagro poder mantener la audiencia activa todo el tiempo. Por tanto, he tomado la decisión de dividir esta charla en tres partes, en tres temas que creo yo son fundamentales para poder comprender cómo se inicia esta tradición religiosa y, por cierto, también conocer algunos de los elementos que lo rodean, ¿no? En cuanto a personajes, sucesos y sobre todo este misticismo católico, toda esta fe que aún hoy, después de varios siglos, sigue moviendo miles y millones de personas en todo el mundo. Entonces, esta charla sobre la historia del Señor de los Milagros se va a dividir en tres partes, en la que primero vamos a hablar sobre la historia del muro milagroso. Este muro que constantemente, perennemente se encuentra dentro del templo. Es curioso, una vez conversaba con un amigo, mientras las personas salen a acompañar de manera multitudinaria la procesión con el lienzo, ¿no? Del crucificado, el verdadero muro queda a veces en soledad en el templo, siendo este el origen e inicio de toda esta celebración religiosa. Veremos cómo es que ocurre por qué se llama milagroso, y también todos los procesos de restauración y las anécdotas en torno a él. Luego vamos a enfocarnos en la imagen procesional, los elementos que la componen, la ruta que sigue la procesión, desde cuándo se realiza y todo ello. Y finalmente vamos a hablar respecto al templo, la arquitectura del templo, la historia. Ahí yo creo que voy a compartir un dato que quizás no es relevante hoy, pero que tampoco se ha compartido mucho o se ha hablado mucho de él. No obstante, que tiene un inicio lógico. Ya les explicaré bien esta parte cuando lleguemos a la sección o a la parte en que me toca hablar del templo y su entorno. En esta parte del entorno, por supuesto, voy a añadir un poco las tradiciones y todas estas costumbres que se mueven en torno a este mes y, por supuesto, pues, ¿no? A la procesión del Señor de los Milagros. Entonces, vamos a empezar esta charla virtual hablando del muro milagroso, ¿no? Este muro que va a ser pintado el año 1651 por un negro Angola, ¿no? ¿Cómo era la zona? ¿Qué cosa había en ese espacio que hoy conocemos como Pachacamilla, el barrio de Nazarenas, la avenida Tacna, el Girón Chancay, ¿no? Bueno, la historia nos lleva a un lugar un poco más lejano, ¿no? Al sur. En el sur existía un importante templo, un templo prehispánico me refiero, que era el templo al dios Pachacámac. Cuando llega Hernando Pizarro en 1533 a ese sector, él ingresa al templo y, en presencia de los sacerdotes e incas en aquella época, él saca un ídolo que lo arroja al suelo, ¿no? Este ídolo no era otro que este oráculo de Pachacamac, muy adorado en aquellos años del dominio inca, inclusive anterior a él, ¿no? Porque en el tiempo de los Huari, de la cultura Lima, y probablemente hasta hace 2000 años, había allí un lugar de adoración prehispánica. Bueno, como sabemos, lo que van a hacer los españoles luego de ir erradicando esta idolatría, considerada así por ellos en ese momento, esta adoración a imágenes diabólicas, lo que van a hacer es, por supuesto, empezar a evangelizar ¿no? a los indígenas. Para ello, van también a ser desarraigados, muchos de ellos van a ser movidos de un lugar a otro. Entonces, se sabe que muchos indígenas que vivían en el valle de Pachacama van a ser traídos hacia la zona que nos compete hoy, ¿no? Que es actualmente la avenida Tacna, el Girón Chancay, el Girón Ica, la avenida Emancipación, y ahí se va a formar un barrio, el barrio de Pachacamilla, ¿no? De ahí el nombre viene por ser gente que venía de Pachacamac. Como era una reducción, algo más pequeño, Pachacamilla quedó pues el nombre, ¿no? También hay que saber que este espacio de Pachacamilla está dentro de la traza de la ciudad fundada por Pizarro.
Cuando Pizarro funda la ciudad de los Reyes, el 18 de enero de 1535, se da una traza de damero de 9 por 13 manzanas, de las cuales esta traza de 13 manzanas llega hasta el Jirón Cañete. Ya el Jirón Cañete está en el barrio de Monserrate. Una cuadra antes del Jirón Cañete es el Jirón Chancay, que aquí aparecen en todo caso en este plano. Vamos a ubicarnos aquí, ¿no? Este sería la plaza de armas, donde dice pila, donde dice, para ubicarla mejor acá está, veamos esa estrella amarilla en la parte inferior. Esa estrella amarilla es la iglesia de la Merced. Todos lo conocemos en el Jirón de la Unión. La iglesia de la Merced y el Jirón Huancavelica. Si bajamos por la iglesia de la Merced, 4 cuadras, llegamos a la avenida Tacna. A la avenida Tacna. Y aquí en la esquina de Tacna con Huancavelica se encuentra el espacio que hoy conocemos como la iglesia de las Nazarenas. Este sería el Jirón Chancay. Y aquí está Cañete, vendía esta traza de damero fundada por Pizarro. La estrella morada nos indica el lugar donde fue pintado este mural en 1651, que acabo de mencionarles. Se sabe, como comentaba, que fue un negro, Angola, quien pintó este mural en una pared medianera, ¿no? Que era colindante con unas huertas de un señor de apellido Manrique de Lara, que por cierto era el dueño de todas esas tierras. Esta parte ya era pues su pared, digamos, de las huertas, de un muladar, por ahí pasaba una acequia, y se entiende que la fe de estas cofradías de negros e indígenas también que se habían formado en la zona va a hacer que el señor realice la pintura. Aquí tengo que hacer un, un paréntesis, porque también hay una versión que no ha sido muy aceptada, digamos, por la comunidad, ¿no? Pero que en todo caso tiene como difusora nada menos que a María Rostorowski. María Rostorowski comenta en algunas de sus obras de que en realidad este mural no fue pintado en 1651 por ese negro Angola. Ella, según documentos que dice haber leído, atribuye que en ese mural se pintó en realidad una imagen, originalmente, a finales del siglo XVI, una imagen del dios Pachacámac, justamente adorada por los indígenas que vivían en ese lugar. Ella menciona que no fue el primero que puso sus manos en el muro un negro Angola, sino un indígena, que recordando quizás su religiosidad pasada, pintó esa imagen de Pachacámac, que es representada como un madero en realidad, un madero en yesto, ¿no? Con imágenes alrededor de él, y ella además atribuye la presencia del sol y la luna como elementos de religiosidad prehispánica añadidos a este mural. Entonces, en el mural, según María Rostorowski, ya había una imagen de un dios. Esto ahora sí va a ser modificado. En 1651, cuando ese negro Angola, a ese madero pintado en el muro, le da la forma de la cruz, conservando el sol y la luna, que en todo caso es, según María Rostorowski, el recuerdo de esta religiosidad prehispánica. Como comento, es una versión interesante, ¿no? Por ser quien la difunde, alguien que tuvo documentos primarios a la mano, pero que sin embargo la historia nos muestra que ha sido aceptada más la versión de que fue pintada por primera vez por ese negro Angola. Recordemos que la historia no es matemática ni ciencias exactas, ¿no? No es 2 más 2 es 4. La historia es una ciencia social en la cual generalmente lo que cree la mayoría es la que gana y la que se acepta como tal, mientras no se muestren pruebas de una cosa u otra. En este caso, muchos de los documentos que se han consultado para llegar a estas aseveraciones eh, provienen primero del archivo del monasterio de las Nazarenas, el archivo arzobispal y el archivo general de la Nación, ¿no? Y aún a pesar de ello, hay cierta oscuridad en torno a estos primeros tiempos. Por ejemplo, no se sabe el nombre de este negro Angola, pintor de esta imagen, ¿no? Que trazó este espacio y que por supuesto pues va a convertirse en un elemento de fe, primero a una pequeña y primitiva comunidad que vivía, ya hemos dicho, en torno a esta zona, ¿no? Va pasando el tiempo y se sabe que en 1655 ocurre un terrible terremoto, un temblor de tierra que echó abajo iglesias, torres y muchos lugares, ¿no? A pesar de la destrucción que nuestra ciudad atravesó ese año, en 1655, el muro, que era un muro frágil, que estaba, inclusive mencionan, humedecido por una sequía que pasaba cerca, no tuvo ningún daño. No tuvo ningún daño, el muro quedó en pie. Sin embargo, a pesar de ello, las casas vecinas
de los que vivían en el lugar, de este barrio, sí se cayeron, y muchos de ellos se fueron del lugar. Por tanto, se sabe que aproximadamente durante 15 años el muro quedó abandonado, quedó quizás ligeramente olvidado por los que originalmente pasaban y hacían reverencias, y este fue el estado en que en 1671 aproximadamente lo encontró un vecino del barrio que era continuo, era asiduo asistente a la parroquia de San Sebastián, que estaba muy cerca de allí, a una cuadra, cuyo nombre es Juan de León. Este Juan de León cuenta la historia, estas relaciones recogidas y en los documentos ya mencionados, al pasar por ahí en su ruta hacia el convento de San Sebastián, perdón, al parroquia de San Sebastián, un día se sintió conmovido al ver este lienzo pintado en un muro bastante frágil, bastante débil, y sobre todo rodeado, pues, ¿no? Como hemos dicho, de un muladar, una inmundicia, un lugar cerrado. Él, por cierto, dijo cómo una imagen del sagrado puede estar en este estado tan lamentable. Y él, a su propio peculio y con su esfuerzo, y probablemente acompañado de otras personas, inició la limpieza del lugar. Inició la limpieza del lugar, colocando una pequeña peana, un pequeño cobertizo que proteja esta imagen que durante años había estado expuesta a la lluvia, al sol, a todas las inclemencias del tiempo, al polvo, y que a pesar de ello conservaba esta imagen pintada al temple, ¿no? Al temple originalmente, o pintura de agua, de manera intacta, ¿no? Además de ello, este Juan de León tenía un problema de salud. Entonces él, en su fe, empezó a pedir por su recuperación. Y ahí empieza, ese es el primer milagro registrado a este muro, ¿no? Él se cura. Se cura Juan León. Por cierto, él da la noticia a otras personas. Esta noticia corre entre la comunidad y pronto cada vez más y más gente venía a este lugar. Venía a ver a a esta milagrosa imagen, ¿no? Que es crucificado, que ya empezaba a, digamos, eh, desarrollar, ¿no? O realizar milagros a la comunidad que asistía en este espacio. Pronto se sabe que se van a organizar pequeñas reuniones en torno a esta pequeña peana, a este espacio que ya Juan de la Cruz había empezado a recuperar, los días viernes en la noche. Pasa el tiempo y, por cierto, cada vez se fue haciendo más multitudinaria la asistencia en torno a este lugar. Cada vez más y más gente iba. Se sabe que allí, en ese contexto, se añaden dos imágenes más, las imágenes de María Magdalena y la de María, la Madre de Jesús, que van apareciendo, ¿no? Aunque un poco desproporcionadas en relación al crucificado, de ahí que muchos investigadores deducen que pues no fue el mismo pintor, fue otro pintor que después, ¿no? Le puso manos al muro, y se van ahí poco a poco apareciendo, añadiendo todos estos elementos que hoy ya son conocidos en este muro del Señor de los Milagros. Como comentaba, las reuniones que se van a realizar los días viernes cada vez iban atrayendo a más y más personas. Eran generalmente los asistentes negros que vivían en las inmediaciones, personas en realidad de extracción social baja, que seguramente luego de acompañar pues las oraciones y un poco de música con arpa, ¿no? Con los instrumentos antiguos, empezaba algún tipo de celebración y bailes, que por cierto no era algo bien visto, no era algo decoroso realizar en torno a una imagen religiosa. Por lo menos eso es lo que cuenta, ¿no? La relación y la tradición. La noticia llega al párroco de la iglesia de San Marcelo, que estaba muy cerca de allí. O sea, el día de hoy San Marcelo existe, está ubicada en la esquina de la Avenida Emancipación y el Jirón Rufino Torrico, y a 2 cuadras están las arenas, pues, ¿no? Entonces, se sabe que San Marcelo, perdón, el párroco de San Marcelo, al enterarse de esta aparente, ¿no? Aparente blasfemia, ¿no? O en todo caso, una manera indecorosa de actuar en frente de una imagen religiosa que iba cobrando, además, forma y fama, realiza la denuncia, ¿no? Realiza la denuncia ante un fiscal de cabildo, ante instituciones religiosas, en fin. Y se decide mandar primero a ver si es que era verdad. Un viernes que había reuniones, van pues casi vestidos de civil, ¿no? Clérigos. Clérigos que venían a ver si es que era verdad lo que ocurría. Y bueno, efectivamente cuenta que llegaron al lugar y habían cerca de 200 personas, ¿ah? 200 personas alrededor de este muro, en plena oración, que al pasar las horas ya se iba a convertir en baile, en fiesta, y por cierto, después también ya en un momento en el cual uno de los clérigos que estaba presente observa que el sacristán de San Marcelo también asistía, sin avisar a nadie. También era parte del grupo. Y claro, él alterado le dijo como él
siendo sacristán de una iglesia, ¿no? Aprobada por el arzobispado, con todas las reglas, ¿no? Podía dar con su presencia legalidad a lo que se iba viendo allí. Cuenta la historia de que las discusiones entre los dos clérigos pasaron a mayores, casi se van a las manos, toda la gente rodeó, pues, ¿no? A los clérigos, y esto, obviamente, estos escándalos que quizás llegaron a insultos, fueron denunciados. Al día siguiente fueron denunciados ante el virrey, quien ordenó la destrucción y el borrado de esta pintura. Y ya que se acabe esa historia, que no haya nada. Entonces aquí empieza el tema que quizás hemos escuchado, el tema de fe, ¿no? En el cual asiste al día siguiente, porque todo eso es un día tras otro, ¿eh? Asiste al día siguiente de la realizada la denuncia, un enviado, ¿no? Por cierto, del virrey, con los representantes, ¿no? Clericales, y dos batallones de soldados, ¿no? Porque se tenía en cuenta que al ser un lugar que reunía mucha gente, para evitar cualquier inconveniente, fueron con dos batallones de soldados para evitar cualquier cosa. Entonces, evidentemente, la gente se empezó a remolinar al ver tanto despliegue, sobre todo de militares, en lo que ocurría allí. No podían acercarse, pero de lejos pues iban viendo con pena, ¿no? Cómo es que esta imagen que ya los había yo reunido y congregado cada viernes iba a ser borrada. Aquí empieza en todo caso la historia, esta historia tradicional, esta historia que se ha recogido de muchas maneras gráficas y que también ha aparecido en muchos libros sobre la historia de este mural milagroso. Se cuenta que se contrató a un pintor de brocha gorda para que él suba y empiece pues a borrar, ¿no? Con su brocha la imagen. Cuenta que cuando él sube, se le agarrota la mano y le da mareos y sencillamente pierde el sentido y casi cae. Tuvieron que ayudarlo para que baje la escalera. Cuando lo despiertan, él dijo que no se siente, no podía, no sentía las fuerzas para poder borrar la imagen. Bueno, como tenía que ejecutarse la obra, se convoca a otra persona, a otro pintor que estaba por ahí cerca, que se le ofreció pagarle más. Y lo mismo, él sube también por las escaleras, pero se queda mirado, completamente petrificado y concentrado en la imagen. Y luego, con temor, baja y dice que no se sentía capacitado para borrarlo. Esto ya se va a convertir en un escándalo, y el cual la gente de alrededor, al verlo, lo que iba ocurriendo, también pues van a empezar a gritar, ¿no? Oye, ese muro es milagroso, no lo borren. Y ya la cosa se iba también un poco enardeciendo. Hasta que finalmente sube un soldado, también que estaba ahí en el grupo, que era conocido por tener temple fuerte, ¿no? Que no se asustaba ante nada, y lo mismo. También se quedó, y él cuenta, este tercer hombre cuenta que más bien vio que la imagen lo miraba y vio una belleza y le sonreía, ¿no? Esa que jamás se la había visto. Y dijo que no puedo bajar. Como no había quien borre y toda la gente ya empezaba a enardecerse para evitar los problemas, la autoridad, con la fuerza, ¿no? Pública y los clérigos, se retiraron. Y fueron, por cierto, a contarle esto que había ocurrido, que ya cobraba ribetes de milagro, nada menos que al virrey conde de Lemos. Así que dijeron, no, ni hablar, pues esta imagen definitivamente tiene un poder, ¿no? Ha sido, digamos, el referente de un milagro, y más bien lo que va a hacer el conde de Lemos es, vamos a permitir que allí se hagan misas, pero claro, completamente supervisadas por el párroco de San Marcelo, ¿no? Y así el lugar se adorna, ya se coloca un techo. Poco tiempo después, un pintor muy famoso, y por aquellos años, Juan de Parra, pinta la imagen, ¿no? Del Padre Eterno y la paloma con el Espíritu Santo, completando ahora sí todo este grupo, ¿no? De imágenes que hasta el día de hoy podemos ver en la iglesia de las Nazarenas. Vean ustedes cómo toda esta serie de sucesos va a dar pie a esta devoción, ¿no? Que además se va a ver acrecentada con otros sucesos que van a ocurrir después de esto, ¿no? En 1678, ya con el lugar ya arreglado, con asistencia pues todavía, digamos, ¿no? Eh, Exigua, pero consistente de fieles, va a ocurrir otro terrible terremoto de tierra, ¿no? En 1678 se caen nuevamente muchas iglesias, se sabe que inclusive en Pisco, en el sur, hubo un maremoto tsunami que devastó la ciudad, una desgracia, pero nuevamente el mural, que no había sido completamente reforzado, sino solamente retocado, permaneció en pie. Imagínense, permaneció en pie, y ahora sí, pues ya la gente vuelve nuevamente, porque el culto se había un poco olvidado, ¿ah? La gente ya había dejado de ir, como comenté hace un instante, ella era exigua la asistencia, pero nuevamente la gente vuelve, y esto va a quedar refrendado en otro terremoto más, que va a ocurrir en 1687. Ese siglo hubo tres terremotos terribles, y estos que menciono van a ser justamente los que, muy independientemente de sucesos ocurridos en otros lugares, aquí van a propiciar porque la fe sin duda crezca en torno a este terremoto. Lo mismo, ¿no? Se dice que apenas hubo unos daños, o sí, esta vez sí, no, como que no se salvó del todo, se desprendieron algunos muros,
pero algunos pedazos del muro, pero la parte central, donde estaba el Cristo, sí permaneció intacta en este tercer terremoto. Lo que se hizo ahí fue ya ahora empezar a construir ya una pequeña capilla. Uno de los virreyes, el conde Castelar, en aquella época va a ordenar que el muro se refuerce, ¿no? Se convocó inclusive a los mejores alarifes de Lima que había en aquella época, ¿no? Uno de ellos, Diego Maroto, que ya estaba haciendo obras impresionantes por Lima, y él pues sostiene de que este muro había que asegurarlo, pero había partes que había que cambiar, ¿no? Por ejemplo, la parte donde están la Virgen María y Magdalena, las originales se perdieron, se volvieron a hacer, ¿no? Se volvieron a hacer, y este muro ahora sí quedó ya como parte, digamos, de una capilla, ¿ya? Que poco a poco va a empezar, pues sin duda, a congregar cada vez a una mayor cantidad de fieles, y que ya va a empezar a aparecer, ¿ah? Y aquí vamos, esto le voy adelantando, vamos a ver en mapas por estos años, va a empezar a aparecer ya en los planos de Lima, ¿no? En una ubicación muy distinta a la que le conocemos hoy. Eso sí quería comentarles, y va a ser quizá la sorpresa, ¿no? Que voy a compartir con ustedes al final. Va pasando el tiempo, el muro siempre allí presente como elemento de fe, ¿no? Ya era parte por aquellos años la imagen procesional que se había mandado a hacer en 1678, y el muro, como mencionaba, va a ser sin duda la parte más importante, pues, ¿no? De ese templo, que poco a poco también va a ir añadiendo otras imágenes, ¿ah? Por ejemplo, se cuenta que uno de los Manrique de Lara, que a final de cuentas van a ser los patronos, los protectores de todavía este espacio que les pertenecía a ellos aún, porque todavía era tierra de ellos, va a viajar a Panamá y va a traer de Panamá una imagen de Nuestra Señora de Gracia, que estaba en el convento agustino de Panamá. Por cierto, los Manrique de Lara, los antepasados de los propietarios de este terreno donde está el Señor de los Milagros, habían sido benefactores para la construcción del convento de San Agustín de Lima. Cuando se supo la noticia que los piratas habían devastado Panamá, se organizó pues aquí una flota de barcos, ¿no? Para perseguirlos, sobre todo para llevar auxilio a la ciudad que había quedado destruida. Este señor, Manrique de Lara, vecino de esta imagen, viaja a Panamá como parte de todo este regimiento, los voluntarios, ¿no? Que se habían enrolado para enfrentar a los piratas, y al llegar a Panamá, como repito, visitó el convento de San Agustín del lugar, encontrando una imagen, como repito, de la Señora de Gracia, que había sido tasajeada, con el cuello cortado, le faltaban las manos, le sacaron los ojos pensando pues que eran diademas cuando eran de vidrio. Bueno, él pidió permiso para traer la imagen a Lima, ¿no? Y esta imagen que tantas desventuras pasó en Panamá, también empezó a formar parte de la jugar de esculturas que ya iban existiendo en este espacio. Y aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles algo. En los documentos, en las relaciones que se mencionan de la ocasión en que se mandó borrar la imagen, habla puntualmente, ¿no? La orden es el borrado de las imágenes, menciona. Las imágenes que habían alrededor. Esto nos permite deducir que muy probablemente no era la única imagen que existía, esta, la del Señor de los Milagros, quizá en muros cercanos podría haber otras imágenes también. No necesariamente religiosas, porque no especifica, ya que la orden fue borrado de las imágenes que habían en la zona, menciona, ¿no? Lo que sí se sabe es que este muro miraba de frente a un pequeño muro ya derruido para aquel año, que había sido construido en 1626, muchísimos años antes de toda la historia, para servir de protección, ¿no? Como una imagen que servía de protección ante una amenaza de piratas que se había dado en el Callao, y pensando que por ahí el camino de los piratas para llegar a Lima, habían pintado una imagen allí religiosa, de un crucificado también, que para esta época de Juan de León y toda esta gente, ya estaba en ruinas, ¿no? Y que luego va a ser destruida cuando se construye la primera capilla, ¿no? Por caso, para tener un poco en cuenta todos los cambios que se han ido dando en este espacio. Bueno, esta primera capilla, cuya orientación va a ser distinta a la iglesia actual, va a tener un cambio fundamental, y por cierto el muro también se va a beneficiar con todo esto, ya que en 1771, ¿no? Se va a realizar la construcción del actual templo que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? El actual templo. Justamente este texto que ustedes ven allí en su pantalla es un texto que se titula Relación de la solemnidad con que se estrenó la iglesia del Santo Cristo de los Milagros, patrón jurado por esta ciudad, contra los temblores de que es amenazada, y titular del monasterio de Nazarenas, Carmelitas Descalzas, del señor San Joaquín, con una breve noticia del origen y progresos de la soberana efigie, ¿no? Y la obra firmada por don Felipe Colmenares Fernández de Córdoba, quien fue constructor y quien hizo este panegírico o esta obra.
Y aquí en esta imagen se aprecia, ¿no? Un grabado, este libro es un grabado del aspecto que tuvo la iglesia ya construida en el gobierno del virrey Amat, que es la imagen que ustedes ven allí. Si ustedes han ido a la iglesia actualmente y han ingresado, habrán visto que para los muros laterales se encuentran colores pues muy vivos, ¿no? Unos verdes, tonalidades media lilas, vino tinto, en fin, ¿no? Protegidas con una capa de acrílico. Esos colores que ven ustedes son los mismos colores que existieron en la época de su inauguración. Como se ve, bueno, grabado evidentemente, ¿no? Monócromo, que hemos acostado, eran los colores que habían allí. Son los colores que vio el virrey Amat en la ocasión que entró a esta iglesia para su inauguración. Y allí nuevamente el muro, por cierto, al fondo, ¿no? En el retablo mayor, como elemento principal de toda la devoción y la fe que se iba experimentando en ese lugar. Ya en la época de la fotografía encontramos esta foto de finales del siglo XIX, o quizás principios del siglo XX, que muestra además esta magnífica construcción que hablaremos ya en detalle en un instante, una iglesia rococó, y siempre el muro, ¿no? Como elemento principal de toda esta devoción, ¿no? Otra foto más de 1945, también en la que aparece al fondo el muro y el retablo rococó del siglo XVIII, de 1771, construido en la época de Aman. Y aquí finalmente, esta foto hasta aquí, como lo vemos actualmente, ¿no? Son los colores que les comentaba, se recuperaron en una restauración en la década del 90, ¿no? Inicio de los 90, se hizo una restauración de los colores que tuvo la iglesia cuando fue inaugurada por el virrey Amado. Y ahí destaca, por cierto, el muro, ¿no? El muro, este muro milagroso que viene desde 1651, aunque claro, ha tenido intervenciones, ha tenido ciertas modificaciones en cuanto a su estructura. Por ejemplo, esta imagen, ven ustedes, esta imagen, tomada por cierto del blog de mi amigo Daniel Tipian, muestra aquí a los artistas italianos Francesco Pelesoni y Luigi Piazzini, ¿no? Es una foto de 1955, junto con los miembros, ¿no? De la Hermandad del Señor de Milagro. Y vean el muro donde se encuentra. El muro no está en su lugar, el muro está desprendido. El muro está fuera de su lugar, pues ellos llegaron para hacer, además de la restauración, una reestructuración de la solidez del muro. El muro que hoy vemos no es el mismo muro de adobe, ¿no? Que de esa época. Y es un muro de cemento, fierro, en el cual, con un trabajo realmente muy exhaustivo, ¿no? Llevado a cabo, como mencioné, en 1955, se retiró el lienzo, este lienzo que tiene pintura al temple, luego pintura al óleo, todos los elementos añadidos, para, por cierto, ¿no? Para, por cierto, asegurarlos en el actual muro que hoy vemos. Toda esta obra, todo este trabajo que vemos aquí en estas fotografías, en el muro, ya desprendido de su lugar, fue impulsado por el padre jesuita Rubén Vargas Ugarte. ¿No? Él fue quien gestionó la autorización y el financiamiento también lo consiguió para ejecutar esos trabajos, con la autorización, por cierto, de las Madres Nazarenas Carmelitas Descalzas de San Joaquín, que es el nombre que tiene pues ahí, ¿no? Este monasterio de Nazarenas, y lograron contactar, como he mencionado, ¿no? A estos personajes, a los artistas Francesco Pelesoni y Luigi Piazzini, ¿no? Quienes llegaron al Perú, pues con materiales, por cierto, muy profesionales, técnicos para estos casos, e iniciaron su tarea de desprender de su lugar el sagrado mural. Ellos llegaron en los primeros meses del año 1955, ¿no? Como menciono, la tarea esta consistió en retirar primero un marco de madera que estaba alrededor de la imagen que había sido colocada desde la época del virrey Amat, ¿no? Vamos a tratar de ubicar este marco. Quizá este marco que vemos aquí al fondo, ¿no? Este marco de madera que se colocó en torno a la imagen fue retirado. Se menciona que este marco estaba ya apolillado, ¿no? Completamente ya venido a menos, obviamente, por el paso de los años, ¿no? Que había sido colocado cuando se construyó la iglesia en 1771. Una vez que se retiró el marco, se dice que los artistas procedieron a limpiar el mural en forma muy meticulosa, empleando escobillas especiales, luego lo barnizaron, ¿no? Con una preparación secreta, dice, ¿no? Que cuando le preguntaron cuál es el secreto de eso, bueno, es secreto, no te puedo decir, ¿no? Pero en todo caso, fue una preparación muy importante que permitió que se mantenga la pintura en su lugar una vez prendido el marco. Como mencionaba, luego cubrieron con una tela un lienzo
y luego lo retiraron, ¿no? El muro, con mucho cuidado, con el barniz especial y el lienzo de tela que se colocó para proteger la pintura. Una vez que estuvo esta parte del lienzo desprendido, se hizo un nuevo muro, como que ustedes pueden ver ahí en la imagen, atrás, ¿no? Esta es la parte donde está el muro, las escaleras, se hizo un nuevo muro y luego se volvió a colocar la imagen en su lugar. Es más, se elevó un poquito más de lo que estaba antes. Y aquí tengo que decir algo. También en la época del conde de Castelar, cuando se construyó la primera capilla, también se elevó un poco más el muro. O sea, en aquella época ya se sabían estas técnicas, ¿no? De poder mover los muros. Claro que en aquella ocasión, como comenté, se desprendieron pues pedazos de adobe, ¿no? Sobre todo las que estaban alrededor de María Magdalena y la Virgen. Bueno, aquí sí no se desprendió nada y finalmente pues nos dejó esta impresionante imagen, como vemos hasta el día de hoy, ¿no? Es un muro restaurado, intervenido, pero con las imágenes originales pintadas desde 1651, y quién sabe, ¿no? Si tiene razón María Rosolowski, desde épocas aún mucho más antiguas. Es un poco hasta aquí estos datos respecto a este muro milagroso, que como mencionábamos, pues no, es el muro o es la imagen, la pintura que da inicio a esta fe que tiene siglos y que siempre está en su lugar, siempre está en el mismo lugar, mucha gente va y bueno, y le rinde reverencia, pero en la procesión miles de personas acompañan, persiguen la copia del mural, lo cual tampoco no está mal porque evidentemente también es antigua y es un referente de fe. Pero este es el muro milagroso, ¿no? Como quise titular esta primera parte de la charla. Vamos a pasar ahora a la segunda parte de la charla, que es hablar un poco sobre la imagen procesional, sobre la imagen procesional. La imagen procesional, como sabemos, justamente es la que acompaña, ¿no? La procesión desde 1700, perdón, desde 1678, ¿no? Se hace una copia, ¿no? Del muro, un trasunto, como se llama, del muro original, y esta es la que empieza la procesión, justamente a raíz del terremoto. La primera procesión se va a realizar el día 20 de octubre de ese año, ¿no? Hay una imagen comparativa, el muro original y la copia de la imagen, ¿no? Que sale en procesión, como ya hemos indicado, cada año, ¿no? Cada año. La imagen ha sido motivo, por cierto, de una gran fe que ha movido a pintores, a artistas y sobre todo a muchísima población desde tiempos antiguos que han acompañado por las calles de Lima esta procesión. Para mencionar ello, por cierto, hay que hablar también del anda, ¿no? El anda del Señor de los Milagros, que ha tenido muchos cambios, por cierto, ¿no? Justamente este año, 2022, se cumplen 100 años de las nuevas andas que se bendicieron y se inauguraron en el 15 de octubre de 1922, ¿no? Ahí se cuenta que hubo una ceremonia de estreno con las nuevas andas que va a llevar y que hasta el día de hoy ostenta la imagen del Cristo morado. Esta escultura cumplió, como hemos dicho, 100 años. En su momento fue bendecida por el presidente Augusto B. Leguía y una señora llamada Juana Loechea de Sanders, ¿no? Para realizar las andas que hasta el día de hoy vemos, se usaron 450 kilos de plata fina, procedente de donaciones y la fundición por cero de muchos exvotos o milagros. En la iglesia de Nazarenas, al costado, hay un museo, ¿no? Un museo en el cual, en el segundo piso, me parece, hay una sala donde se muestran todos los exvotos, ofrendas y obsequios que mucha gente devota ha realizado al Señor de los Milagros. Esto no es nuevo, esto es desde siglos. Por tanto, se fundieron muchos de estos obsequios o exvotos o milagros para poder realizar las andas de plata. El peso de las andas es alrededor de 990 kilos, casi una tonelada, ¿no? Luego, años después, también sabemos que se van a forrar los maderos de la base con plata, que es como ya se ve ahora completamente, con lo que sin duda se incrementa su peso, ¿no? Actualmente no hay un peso exacto de todo el anda, pero se calcula que puede ser entre 1,5 toneladas a 2 toneladas de peso. Si quieren saber cuánto pesa la procesión o la imagen, ahí está la respuesta. El anda es cargada por 32 hermanos, ¿no? De las cuadrillas,
de la hermandad del Señor de los Milagros, que cada año pues cambian, ¿no? Cambian, son 32 hermanos, teniendo en cuenta que cada uno pues carga casi un peso de 60 kilos, ¿no? Sobre sus hombros. La procesión, como mencionaba, ha acompañado o se ha desarrollado en diferentes calles de Lima, en las distintas fechas también, por cierto, ¿no? En las cuales se realiza. La primera salida, tradicionalmente, pues siempre es el 1 de octubre, en la que se da una salida alrededor, ¿no? Del convento y la iglesia de las Nazarenas, ¿no? Esto es por la zona de la Emancipación, el Quirón Chancay y la Avenida Tacna, la primera salida, ¿no? El 1 de octubre. Luego hay una segunda salida el día 18 de octubre, en el cual ya la imagen recorre varias calles. Ahí tengo por ahí una lista de calles con nombres antiguos que realiza esta procesión estos días, ¿no? El día 18 y 19 de octubre. Como mencionaba, se va hasta los barrios altos, el Hospital 2 de Mayo, inclusive cruza la Victoria, ¿no? Donde se queda en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias, en la Plaza Bancocapa, para luego regresar el 19 de octubre y venir por la avenida Brasil, entrar por la avenida Ugarte, la avenida, en fin, Wilson, o por lo menos, la ruta ha variado con el paso de los años, pero nuevamente llegar a su templo, ¿no? Donde se guarda el 19 de octubre. Luego hay otra salida el día 28 de octubre, donde va a la avenida Ugarte, donde está el Hospital Loaiza, el centro de Lima, y finalmente la quinta salida en la que sale de la iglesia y va al convento donde se guarda el próximo año. O sea, la quinta salida generalmente es el 1 de noviembre, ¿no? El último mes de octubre, en que nuevamente, al igual que el primer día de octubre, hace la procesión alrededor del templo, ¿no? Las imágenes, las fotografías que que vamos viendo en estas imágenes, pues sin duda nos muestran cómo es que la procesión es acompañada, no solamente inclusive por las cuadrillas y por todo ese grupo de personas que luego vamos a mencionar quiénes son, ¿no? Entre los penitentes, ahumadores y todo ello, sino sin duda por la población en general. Una población que apenas llegaba a los 35.000 habitantes en la época en que esta fe empezó a cimentarse, hasta los casi 10 millones, ¿no? Muchos recordarán antes de la pandemia lo multitudinaria que era la procesión, ¿no? La cantidad de gente. Y este año, justamente que se está desarrollando después de 2 años, nuevamente se ha visto, por lo menos en estas primeras fechas, ¿no? Estas son en un recorte de periódico del diario El Universal, justamente del día 18 de octubre de 1922, ¿no? Y es interesante acá notar lo que dicen, ¿no? Las calles que recorrerá durante los días 18 y 19. Hoy a las 8 de la mañana, este es el 19, perdón, 18 de octubre, saldrá la procesión del Señor de los Milagros de la iglesia de las Arenas y recorrerá en sus nuevas andas de plata, a lo que les comentaba, ¿no? Cumple 100 años, las siguientes calles, ¿no? Día 18, la calle Caballos, ¿no? Que es la cuadra 4 de la avenida Huancavelica. La calle Pachacamilla, que es el Jirón Chancay, ¿no? Para luego llegar hasta la esquina con Jirón Ica, la iglesia de San Sebastián, luego voltear por Monserrate, ya ven ustedes, la calle San Sebastián, subir, perdón, hacia Tacna, por la calle San Sebastián, y salir por la calle Borriqueras, que es la cuadra 2 de la avenida Tacna. Llegar a la cuadra 1, donde está la calle Manita, la cuadra 1 de la avenida Tacna, para luego voltear por Conde de Superunda, ¿no? Por el costado de la iglesia Santa Rosa, la calle Aumente, que es el Girón Conde de Superunda, y bueno, varias calles que no voy a darme el trabajo de leerla por una, pero vean ustedes también lo interesante que es que hasta 1922 todavía se mencionaban los nombres antiguos de las calles, ¿no? De Lima, en las que iba a recorrer la procesión. Ahí en la segunda imagen arriba vamos viendo ya algunas calles de los barrios altos, ¿no? La calle San Isidro, el Rincón del Prado, dijeron Junín en realidad, el Mascarón del Prado, la iglesia la iglesia del Carmen Alto, donde también se le hace una ceremonia muy importante, ¿no? Recordemos que también la feligresía, la feligresía católica de Barrios Altos es muy devota de la Virgen del Carmen y justo es una iglesia en la cual se da también una ceremonia especial de saludo, ¿no? Entre ambas imágenes. El 19, bueno, continuaba por Barrios Altos hasta llegar nuevamente al final, ¿no? Por el centro de Lima, a la iglesia de las Arenas. Este es el recorrido tradicional de las andas del Señor de los Milagros, que este año se ha visto alterada justamente por motivos, bueno, de las obras que se están realizando en el centro de Lima, ¿no? También por ahí hay alguna versión que de repente, pues, el cambio de las calles, por lo que ahora son empedradas, origina de que de repente, pues, ya no se haya realizado por esta ocasión por allí.
Pero esta que ustedes están viendo es el recorrido tradicional de la procesión, ¿no? Que como ya hemos mencionado, es multitudinario. En cuanto a procesiones o misas, podemos mencionar algunas más, ¿no? Por ejemplo, hay una misa de la Nación, que es una misa también tradicional, que se desarrollaba el primer domingo después de la primera salida. Esta misa de la Nación, este año no hubo. Es una misa en realidad que también pues, está dirigida al presidente de la República, ¿no? A toda la comunidad política, pero que no se ha realizado este año, ¿no? También hay una procesión en la Plaza Mayor, que es saludo del Poder Ejecutivo, el presidente, la municipalidad, la bendición del cardenal desde el Palacio Obispal, y luego la procesión va hacia el Congreso para el saludo del Poder Legislativo, ¿no? Tampoco se ha realizado esta tradición este año. Y por supuesto, haciendo ya que se realiza después de 2 años de la pandemia, parece que esto va a ir quedando en el pasado. Sin embargo, son tradiciones que no se deben perder, ¿no? Porque se han sido realizadas durante cientos de años, ¿no? Si ahora saluda el presidente, en una época fue el saludo del virrey, imagínense ustedes, ¿no? Bien, otra curiosidad respecto a las sandas o a la imagen profesional es la imagen que aparece en la parte trasera, ¿no? De Señor Milagro, en la parte de atrás, aparece la imagen de la Virgen de la Nube, ¿no? Que es la que están ustedes viendo en la imagen allí, ¿no? La Virgen de la Nube. La Virgen de la Nube, por cierto, es una advocación mariana de origen ecuatoriano, cuya imagen es colocada al reverso del anda del Señor de los Milagros, ¿no? Según cuenta un cronista, José Eusebio de Llano Zapata, menciona que el lienzo de la Virgen de la Nube apareció, ¿no? Por primera vez junto al Cristo Moreno en la procesión del 20 de octubre de 1747, o sea, el año siguiente del terrible terremoto que destruyó Lima. Y claro, ya por aquellos años, ya el Señor de los Milagros era el patrón jurado de la ciudad, ¿no? Protector contra los temblores. Esta devoción, por cierto, la Virgen de la Nube, data de 1696, ¿ya? Tiene origen ecuatoriano, como ya acabamos de mencionar, presenta a la Virgen María como una reina, con su corona, ven ustedes, ¿no? Con 12 estrellas doradas rodeando su cabeza, y con el niño Jesús sosteniendo en su brazo izquierdo, ¿no? En su mano derecha, pueden ver ahí, sujeta un cetro, que en realidad está pues coronada por una azucena. La azucena simboliza su coraza y el olivo, su fruto. Es un cetro, pero de azucenas y olivos, ¿no? El olivo la vincula con Israel, por cierto, ¿no? La Virgen se muestra de pie sobre una luna y las nubes que le sirven de pedestal. De acuerdo a la interpretación, ¿no? Que se le da a esta imagen, la imagen pues representa también el triunfo de María sobre el Islam, ¿no? El Islam siempre es representada por la media luna, pero en todo caso ya son, digamos, conclusiones que se añaden en todo caso, ¿no? A la historia y justificación de su origen de estas imágenes. Ahora, ¿por qué aparece esta imagen allí? ¿Por qué tenemos una imagen ecuatoriana, ¿no? Acompañando al Señor de los Milagros. Por aquellos años era, digamos, encargada del Instituto Nazareno, del Monasterio de Nazarenas, Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, religiosa ecuatoriana, que fundó, ¿no? Perdón, que había fundado muchos años antes, ¿eh? Me estoy equivocando, fundó muchos años antes el Instituto Nazareno. Entonces, como un homenaje, ¿no? A la devoción y a todo el esfuerzo que dio Sor Antonia Lucía del Espíritu Santo, es que se añadió esta imagen dentro de las andas, en la parte trasera de las andas, donde se puede apreciar al Señor de los Milagros, ¿no? Este Instituto Nazareno, por cierto, puede ser donde hoy se ubica el monasterio de las religiosas nazarenas carmelitas descalzas o nazarenas que hoy custodian este espacio. Ahora, esto es interesante, ¿no? ¿Qué ocurre con las imágenes cuando se acaba la procesión? ¿No? Las andas, se sabe, se desarman y se guardan con mucho cuidado hasta el próximo año. Entonces, ¿qué ocurre con los lienzos? ¿No? ¿Qué ocurre con los lienzos, no? Bueno, lo que se sabe es que estos se colocan en unos marcos ubicados dentro del monasterio, al que solamente tienen acceso, por cierto, las monjas, y que están reproducidos, como ustedes pueden ver en la imagen, en el museo. Esta imagen que ven es del museo de la iglesia Nazarenas, y ahí se puede ver la forma que tienen estos marcos, que se abren como una puerta y se retiran las imágenes de su bastidor para colocarlas en las andas. Y año tras año, ¿no? Por cierto, vuelvan a recorrer las calles limeñas. Esta ceremonia que se realiza de manera tradicional y muy solemne
durante varios años, se sabe, es realizada en presencia, ¿no? De las monjas, de las hermanas nazarenas, las personas encargadas para este fin, que también es una labor un privilegio sin duda, que tienen muchos historiadores de arte, restauradores ya vinculados a la congregación, y son los que realizan esta ceremonia, ¿no? Esta ceremonia de la colocación y del retiro, ¿no? Del retiro. Entonces queda claro que las andas no permanecen armadas, se desarman hasta el próximo año. Y las joyas que se aprecian, ¿no? Justamente que salen, se guardan también en una caja fuerte, en ese lugar seguramente, ¿no? Así que ese es un poco lo que ocurre con las imágenes que todos acompañamos, ¿no? En la procesión durante todo el año. Las imágenes quedan fijas como se ve en la foto, dentro de una capilla particular, dentro del monasterio de las Nazarenas, ¿no? Y así tenemos un poco estos datos, ¿no? Que he tratado de compartirlos a grosso modo respecto a las andas y a toda la historia. Un lugar que yo recomiendo muchísimo puedan ustedes acompañar eh, es sin duda el museo, ¿no? El museo que está al costado de la iglesia. El museo que está, creo que la entrada está a 3 soles, algo así. Uno puede ir y en sus 3 pisos que tiene, se narra pues toda la historia y un piso dedicado a todos los ornamentos, las antiguas andas, los adornos, ¿no? Que acompañan a la procesión, por cierto, que sale en las fechas ya indicadas, ¿no? Esta imagen, vean ustedes todas las joyas de oro, de plata que acompañan el lienzo, ¿no? El lienzo, que como comentaba, son las que se guardan hasta el año siguiente. Bien, pasamos ahora a la tercera parte de esta charla, el templo y su entorno, ¿no? Y aquí también vamos a hablar un poco de las tradiciones que acompañan a este mes, el mes morado, como también se conoce, ¿no? Primero el templo, aquí tengo yo que compartir con ustedes una noticia, un dato, que como repito, no quita en nada la importancia que tiene hoy la iglesia, pero que no ha sido muy difundido y en el cual me baso en antiguos planos, ¿no? Este es un plano de 1685, realizado por Pedro Nolasco Mere. Es un plano de Lima, que puede ver al extremo derecho, en la parte alta, parte de la muralla y los baluartes, porque Lima estaba amurallada por por aquellos años, ¿no? Inclusive aquí se puede ver algunas torres de iglesias, por ejemplo, destacando la que aparece aquí, lo señalo con el mouse, el número 12, la parroquia de San Marcelo, ¿no? Luego aquí la número, me parece, 18, 12 o 22, bueno, que está aquí con el mouse, con 2 torres, es San Agustín. Está en el centro de Lima. Si conocen el centro de Lima, ya se van ubicando, ¿no? Girón Ica, este Girón Torrico, entonces nos dejaría bajando esta iglesia, el número 10, este de aquí sería la parroquia de San Sebastián. San Sebastián. Entonces aquí estaría la iglesia de las Arenas. Pero vean que para 1685, que todavía no se había construido la iglesia del Virrey Amat, sino la capilla antigua del conde de Castelar, no encontramos torres ni iglesias hacia la avenida o el jirón Huancavelica, que sería este. Porque este es Huancavelica y esta es la avenida Tacna. Aquí está ahora la iglesia. Pero vean este número 14 y vean esta edificación con esta portada que sale, nada menos que al jirón Chancay, ¿no? Esta fue la primitiva capilla que se construyó con salida hacia el jirón Chancay. Esto que está señalado por la flecha es la calle Pachacamilla. La calle Pachacamilla abarca en realidad 2 cuadras, que son la cuadra 4 y la cuadra 5 del jirón Chancay. Las cuadras que van desde la iglesia de San Sebastián, que es Jirón Ica, hasta la actual Avenida Emancipación, teniendo por en medio el jirón Huancavelica. Ambas calles son la calle Pachacamilla, recuerden eso. Recuerden cómo se llama el mural, cómo se llama la imagen, el Cristo de Pachacamilla. Por tanto, deducimos que el mural se pintó originalmente en un espacio que miraba a la calle Pachacamilla y que por ese motivo la primitiva capilla que se construyó miraba hacia la calle Pachacamilla o el jirón Chancay. Esto va a cambiar con el paso de los años, porque por ejemplo en este mapa de 1716, ¿no? En el cual ya se ha ido, digamos, construyendo, digamos, ya se han empezado a hacer una serie de cambios y edificaciones, aparece ya la plazuela de Nazarenas, y vean que la calle Pachacamilla desapareció.
ahora es una gran manzana, consecuencia de las constantes compras de terrenos que fueron realizando los mayordomos, sobre todo Sebastián de Antuñano, ¿no? Que es un personaje también muy importante e interesante para la historia de este monasterio y esta iglesia, ¿no? Acá la calle desaparece y ya se ve la orientación del templo ubicada, ¿no? Hacia, hacia el jirón Huancavelica con Tacna. Entonces, este es un dato que no ha sido muy digamos, difundido, pero que los mapas, por cierto, nos lo demuestran y nos lo prueban, ¿no? Nos lo prueban aquí. Pasando este dato que, en todo caso, es digno de tenerse en cuenta porque es el que le da nombre al lugar, el Cristo de Pachacamilla. Pachacamilla era este jirón, Chancay. Pachacamilla no era Huancavelica, ni era Emancipación. Pachacamilla era Chancay. Y es el Cristo de Pachacamilla, porque estaba ubicado hacia la calle Pachacamilla. Se construye la nueva iglesia, como ya comentábamos, en el gobierno del virrey Amat, en 1771. Esta imagen, aproximadamente de 1841, sí, en la mano, ¿no? De Leoncé Angrand, este francés diplomático que más le gustaba dibujar la ciudad en lugar de dedicarse a sus actividades diplomáticas, y nos ha legado, felizmente, grandes imágenes de Lima, muestra el aspecto de la iglesia de las Nazarenas. No, no está en su mejor momento. Estamos, recuerdan, en 1841, han pasado cerca de 60 años de su construcción, un poquito más de 60 años, le falta una torre, ¿no? Esta imagen, pero uno, si uno entraba al templo, si uno entraba por esta puerta, de seguro esta era la imagen que tenía del interior, ¿no? El ya mencionado grabado, que aparece justamente pues, ¿no? En el panegírico de esta obra del constructor. En una foto muy antigua se aprecia la iglesia casi pues en ruinas, ¿no? Se ve un poco aquí el aspecto de la fachada, falta la torre, ¿no? Esta foto es de finales del siglo XIX, aún tiene la pintura mural sobre esta especie de cintas en la parte alta, pero urgía una restauración, una intervención, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió con esa manzana que vemos aquí? Porque recuerde que nuevamente esta calle está abierta. El Jirón Chancay, que pasa por aquí, existe nuevamente. Durante un buen tiempo no existió, porque el monasterio de las Arenas abarcó dos manzanas. En 1871, 70 en realidad, la Municipalidad de Lima inició con las Arenas el proceso de compra de esta parte de su monasterio, que era originalmente una antigua huerta, conocida como la Huerta de la Aurora. Esta fotografía de 1865 nos muestra, nos muestra el aspecto del Jardín de la Aurora, ubicada en ese lugar, en la que había un gran pino, un árbol, una araucaria, un pino de Norfolk, que podía ser visto desde toda la ciudad y que aquí aparece en esta imagen. El alquiler de los espacios de este jardín público le rendía un ingreso a la comunidad religiosa, teniendo en cuenta que los jardines públicos en el siglo XIX eran pues como los centros recreativos, ¿no? Uno iba, pagaba sus 10 centavos de entrada y se paseaba, podía comer las frutas, pero no podía llevárselas, por cierto, ¿no? Comía las frutas, en algunos lugares, en algunos jardines públicos, inclusive se organizaban conciertos de piano, espectáculos públicos, en otros mucho más grandes que este, como el Jardín Tívoli, muy cercano, por cierto, inclusive hasta llegaron por primera vez a Lima, juegos mecánicos, ¿no? Bueno, ese jardín, que estaba un poco, digamos, eh, no tan cercano, ¿no? A toda la solemnidad del monasterio, le va a echar ojo a la municipalidad. Y la municipalidad va a iniciar el proceso de compra, donde finalmente se va a construir el mercado de la Aurora. Está ubicado, como ustedes saben, en la cuadra siguiente de la iglesia de Nazarenas, en el Jirón Huancavelica. Por cierto, la inauguración del mercado La Aurora se realizó el 28 de julio de 1871, siendo la obra más importante de los 50 años de la independencia, ¿no? Realizado según terreno que fue antiguamente de parte de todos los terrenos, ¿no? Que los mayordomos fueron comprando para engrandecer el espacio de este monasterio, ¿no? Esta foto aérea de 1945, aquí al extremo izquierdo, la parte alta, nos muestra el plano de la iglesia. Esta es la iglesia, no voy a marcarlo aquí con este lápiz, ¿sabes si puedo? Esta es la iglesia Nazarenas,
¿ya? Vean la plazuela, los claustros del monasterio, y bueno, aquí la calle abierta, ¿no? Una calle nueva, que es Girón Chancay, la calle Pachacamilla, y vean ustedes cómo el plano de la avenida Tacna se llevó de encuentro un claustro y muchas edificaciones que había en el sector, ¿no? En la parte que estamos apreciando en este momento, ¿no? En este momento. Esta fotografía, como mencionaba, es parte de unas fotos aéreas de Lima del Servicio Aerofotográfico Nacional. Estas arenas con todo el espacio que ocupó en su debido momento, ¿no? Una vista desde un edificio vecino ya de la actual iglesia que fue restaurada en 1945, ¿no? En cuanto a restauraciones, y un poco ya también completando la información que he ido dando en la charla, ha habido varias, ¿no? Siendo quizás una de las más importantes la realizada el año 45 en torno a la iglesia, que ustedes vieron que le faltaba pues una torre, estaba muy venida menos, ¿no? Se reconstruyó, dándole el aspecto que tuvo a la fecha en que fue inaugurada por el virrey Amat. Luego, el año 55, ya hemos visto también, se realiza la intervención al mural, ¿no? Que desprendido de su ubicación, la pared se refuerza ya con materiales modernos y se vuelve a colocar el mural allí, ¿no? Otro momento clave en la historia de Nazarenas se da a inicios de los años 90, en la cual también se realiza la restauración del interior, sobre todo retirando la pintura, haciendo varias calas, decapados, encontrando el color original que es la que hasta hoy encontramos, ¿no? Que lo vemos, como mencionaba, alrededor, pues, ¿no? De esta capa de acrílico que hoy cerca las paredes, pero que nos muestra el color original de la iglesia. En cuanto al lienzo procesional, también ha habido restauraciones, siendo también por aquellos años la realizada en las instalaciones del Museo de Osma, ¿no? En la cual se hizo una restauración de la imagen, ¿no? La imagen la imagen del crucificado antigua tenía una pierna en una posición sobre la otra, distinta a la actual. Luego de hacer radiografías y encontrar, pues, no, obviamente que hubo repintes en el pasado, se notó que debajo de una pierna, que la pierna derecha que está sobre la izquierda, en realidad era al revés, ¿no? En realidad fue al revés, y lo que se hizo fue la restauración de esa parte del lienzo, igual también una escena en la cual el pañuelo, ¿no? De María Magdalena está pegada al rostro, ahora está más separado también, ¿no? Bueno, en fin, pequeños cambios, pero que no son tan pequeños, porque le devuelven la originalidad a un espacio que vamos viendo siempre cobra la atención de cientos de miles de personas cada año. Y esa atención también, por cierto, se circunscribe a las tradiciones, a las tradiciones que se dan en torno, que se dan en torno a la procesión, ¿no? Como por ejemplo son las siguientes. El turrón, por ejemplo, ¿no? El turrón de Doña Pepa, ¿no? El turrón de Doña Pepa, los anticuchos, ¿no? Los anticuchos también, que se suelen consumir. Los anticuchos en realidad son una tradición bastante arraigada, por cierto, que viene pues justamente por el origen afrodescendiente de muchas de las personas que se consideran muy cercanas y devotas. Y aquí también quiero agregar algo, ¿no? Tradicionalmente se considera pues que el Señor de los Milagros ha sido siempre la imagen favorita, la imagen de la devoción de la imagen de la devoción de la comunidad afrodescendiente. Sin embargo, la comunidad indígena en el que vivía en Lima también se ha identificado con otra imagen, ¿ah? Cuya procesión quizá no es tan multitudinaria como esta, pero que es la de Nuestra Señora de Cocharcas, ¿no? Que está ubicada en los barrios altos. Cocharcas para los habitantes de origen indígena y el Señor de los Milagros para los de origen afrodescendiente. Claro que por supuesto esto ha ido cambiando porque ambas imágenes, inclusive la Señora de Milagros, ahora pues ya es, digamos, venerada por toda la población. Es más, se sabe que, por ejemplo, tradicionalmente, la procesión del 18 de octubre, tradicionalmente era seguida pues, por la población en masa en general, pero la del 28 ya era, digamos, una procesión en la que se hacían presentes los miembros pues, de la aristocracia limeña, ¿no? También tenía su fecha cada uno, en todo caso para acompañar. Bueno, volviendo a las tradiciones, también están los vendedores de ceras, ¿no? Toda la avenida Tacna se llena de vendedores de ceras, ¿no? Que antes se acuerda que antes sin luz, cuando no había energía eléctrica, eran las ceras o las velas las que alumbraban la procesión, ¿no? Las que alumbraban la procesión. Ahora pues ya tenemos ya los reflectores, ya se arma el escenario con la música y todo. Pero en aquella época, en esa Lima oscura, en esa Lima que no había iluminación nocturna, la labor de los que llevaban las velas, los cereros, era importantísima, sin ninguna duda. También están los vendedores de hábitos y de tentes, ¿no?
que también, por cierto, mucha gente compra su hábito morado, ¿no? Y todos los elementos que corresponden. También están los vendedores de milagros, los exvotos, aunque ya ha desaparecido, ¿no? Pasa que ya nadie puede gastar un poquito más comprando este tipo de exvotos, milagros, pero también era tradicional verlos en estas fechas. Ya en la procesión en sí, las ahumadoras y cantoras, ¿no? Que además llevando pues estos recipientes de donde sale el palo santo, ¿no? Le dan este carácter de solemnidad y religiosidad a la procesión. Lo mismo que las cantoras. Aquí hay que saber una cosa, ¿no? Las marchas procesionales son las pioneras en este tipo de acompañamiento musical de grupos. Y me refiero puntualmente a las marchas militares. Las marchas militares tienen su origen en las marchas profesionales. Y las marchas profesionales no llevaban instrumentos, era sencillamente la voz de las cantoras que sin duda pues daban todo este toque musical, por decirlo de alguna manera, a la procesión, ¿no? Ya luego, con el paso del tiempo, van a aparecer las bandas militares y sin duda una tradicional era la banda de la Guardia Republicana, ¿no? Que iba desarrollando las marchas procesionales que acompañaban la procesión, ¿no? En cuanto a personajes asociados, habíamos mencionado a Sebastián Antuñano, esta madre. Ah, hay que recordar también, ¿no? Cuando Antuñano, que fue el cuarto mayordomo, por cierto, de esta devoción, quien era custodio y quien, por cierto, cuidaba la imagen, él, en su gestión, van a llegar a este lugar por primera vez monjas, ¿no? Que en realidad eran parte de un beaterio que estaba ubicado muy cerca de allí, en la iglesia de Monserrate. El beaterio de Nazarenas funcionó originalmente en la iglesia de Monserrate, pero cuando se solicita que ellas vengan y acompañen en el cuidado de la imagen y de todo este culto, se mudan a este espacio. Paralelamente a ello, Antuñana iba comprando, pues, ¿no? Los terrenos que hemos mencionado y se funda ahora sí el monasterio, ¿no? De las Carmelitas Descalzas de Nazarenas. Ese es el origen, ¿no? El color morado, ¿no? Es un color que también es tradicional, ¿no? Que recuerda también, pues, el dolor, el traje, ¿no? Que también llevó Cristo, y que sobre todo, pues, es esta señal de acompañamiento, ¿no? A esta imagen que se va a dar con el paso del tiempo, ¿no? En fin, hay muchas tradiciones más. En la fachada de la iglesia de Nazarenas, un día que ustedes vayan, van a ver que en lo alto de la puerta hay un escudo que le pertenece, es el escudo del virrey Amat, el virrey Amat, constructor de esta iglesia. César Reboredo, quien ha publicado sobre la vida de Micaela Villegas, la Perricholi, postula que Micaela Villegas, muy católica ella, era asidua asistente a la iglesia de las Arenas, pues vivía a 2 calles, a 2 cuadras allí. Y probablemente ella influyó en el espíritu de Amat para que reconstruya lo que había, lo que quedaba de la antigua capilla, en la majestuosa iglesia rococó que hoy existe, ¿no? Los personajes van y vienen, la historia sin duda se sigue escribiendo. Esta capilla que vemos aquí, por ejemplo, pegada a la Avenida Tacna, la capilla de la Reconciliación, que es relativamente moderna. También tenemos aquí, al extremo izquierdo de la foto, un espacio, un patio, donde se han reproducido mosaicos, una imagen también del Señor de los Milagros, que ya se ha vuelto también, digamos, milagrosa, ¿no? Bastante gente se cola, deja su vela allí, ¿no? Y en todo caso, la fe, en este caso vamos viendo que no disminuye, sino más bien va aumentando. Un espacio que es parte de la historia de Lima, en esta historia que quería compartir con ustedes sobre el Señor de los Milagros. Muy bien, espero que la charla les haya agradado. Mi nombre es David Pino. Muchísimas gracias.